Buen día, Lupita. Buen día, Jorge. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Como ustedes ya saben, en el marco de los festejos del bicentenario de la instalación del Superior Tribunal de Justicia de Michoacán, el Poder Judicial del Estado ha tenido a bien organizar una serie de eventos conmemorativos, entre ellos el análisis de temas selectos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que entrará en vigor a partir del 1 de abril del año 2027. Y como motivo de ello es que hemos preparado un par de temas. Sin embargo, por cuestión de logística de los tiempos, en esta ocasión únicamente nos vamos a circunscribir a analizar un tópico de materia familiar que tiene que ver precisamente con las directrices que debe tomar en cuenta la autoridad jurisdiccional al momento de llevar a cabo la comparecencia de escucha de niñas, niños y adolescentes. Entonces, sin mayor preámbulo, Lupita, me parece que tú vas a empezar. Así es, gracias. El artículo 558 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que en todos los asuntos en donde se encuentran involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, podrán ser escuchados por el órgano jurisdiccional en una audiencia videograbada. Quiero dejar aclarado que este derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes se encuentra contemplado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de los cuales México forma parte. La observación general número 12, relativa precisamente a la escucha de infantes y adolescentes, emitida por el Comité de los Derechos del Niño, ha establecido que este derecho es uno de los 4 valores fundamentales de la Convención, aunado desde luego a la no discriminación, derecho a la vida y el desarrollo y el interés superior. En la comparecencia, continuando con el precepto antes mencionado, en la comparecencia relativa a niños y adolescentes, el juez de oficio debe fijar hora y fecha y deben de ser presentados por quienes ejerzan su guarda y custodia, o simplemente su cuidado, a quienes se les requerirá para que los presenten y haciéndole los requerimientos pertinentes, que si incumplen con esta medida van a ser acreedores a los medios de apremio previstos por la ley, según lo estime el juzgador o la juzgadora. Bien, aquí es importante señalar que ahora este Código Nacional, a diferencia del código que actualmente nos rige, el Código Familiar del Estado de Michoacán, habla de que podrán ser escuchados. Esto tiene mucho que ver con la libertad que tiene el niño, niña, adolescente para decidir si quiere o no comparecer ante el tribunal. Y eso se debe de respetar, ¿sí? Además, yo aquí agregaría que si no hay necesidad de llamar a esa niña, niño, adolescente, porque sabemos el estrés, la ansiedad que luego les llega a producir, pues que se pueda resolver si los adultos involucrados directamente pueden resolver de forma amigable ese asunto, esa cuestión, pues ¿para qué tocar a los niños? Solamente en caso de mucha necesidad, solamente cuando ya los adultos han demostrado que carecen de aptitudes de inteligencia emocional, social o sistémica para resolver la controversia, pues entonces se llama a la niña, al niño o al adolescente. Pero también se tomará la opinión del niño por si la niña o adolescente, por si quiere o no ser o participar en esa audiencia. A eso se refiere lo que podrá. Claro. Ahora bien, el código establece 5 directrices, ¿verdad? La primera directriz, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto, Jorge? Claro, primero debo decir que se basa en el Tratado Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? De 1989, y aquí nos sobresale la definición de niño, niña, su interés superior, respeto a la opinión del niño o del menor, niños y adolescentes, y la libertad de expresión, que es lo que está argumentando la compañera. Es el artículo 12. Este tratado consta de 54 artículos. Ahora bien, digamos, tenemos que centrarnos en que la comparecencia del menor tiene que ser en un ambiente que no sea hostil.
Es decir, se nos recomienda no usar toga, no usar colores lisos o no serios en espacios reducidos, no una sala de oralidad que les pudiera generar a los niños temor, ¿sí? Se le tiene que llamar al menor, platicar con él previamente para ver si quiere platicar. Lo que hacemos nosotros es realizarlo en el privado de los jueces, no en una sala de oralidad, puesto que esto le impone al niño y podría cerrarse el niño, el menor, el niño o adolescente se puede cerrar y ya no se cortaría la comunicación. Lo que utilizamos algunos jueces es para esta escucha de los niños o adolescentes, es primero que nada darles confianza y darles un distractor. Yo lo que hago es, depende del horario, entregarles primero un dulce o algún juguete para que se entretenga. Compañera, usted yo sé que también lo hace, ¿sí? ¿Les podría comentar algo? Uh-huh. Efectivamente, tú ya tuviste oportunidad de estar ahí en el privado, donde acondicionamos el lugar para poder escuchar a las niñas, niños o adolescentes. Yo tengo una serie de juegos didácticos que se los pongo a la vista para que ellos escojan qué es lo que quieren hacer, si quieren iluminar, tengo colores, tengo todo. Trato de crearles un ambiente lo más armonioso posible, precisamente porque sabemos que eso les produce mucho estrés y mucha ansiedad, y lo que hay que evitar, o por lo menos minimizar, esa tensión en los niños para que puedan fluir y puedan aportar información que necesitamos nosotros como autoridad jurisdiccional para resolver lo que sea mejor para ellos, ¿verdad? Aquí también eso de no traer la toga es muy importante, Jorge, Lupita, porque si bien es cierto que semióticamente tiene un significado importante la toga, porque es signo de solemnidad, sin embargo, al momento de escuchar a niñas, niños o adolescentes, debemos de despojarnos de esa solemnidad y de toda formalidad y crearles el ambiente lo más propicio posible. Actualmente no contamos con los espacios, tenemos que ingeniarnos, ¿verdad? Ser ingeniosos para crearlo así. De acuerdo con la exposición de motivos en este Código Nacional, pues ya está previsto que todos esos aspectos se van a tener en cuenta, se van a proporcionar los recursos materiales y humanos para que se pueda llevar a cabo todo lo que establece el Código Nacional, de acuerdo con las directrices que prevé. Claro, compañera, más que nada hay que hacer notar que para escuchar a los niños o adolescentes hay que tomar en cuenta la edad, puesto que un infante de 4 o 5 años, algunos no se pueden desenvolver, otros son muy abiertos, pero sobre todo hay que recordar que la edad es hasta de los adolescentes. Es más fácil que se desarrollen en una plática con ellos que con un niño, una niña o un adolescente. Pero fíjate, Jorge, que en ese sentido, tanto la Convención de los Derechos del Niño, el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, y hasta la observación general número 12 de la Convención de los Derechos del Niño, ya establece que hay técnicas, hay metodologías para incluso escuchar a niños muy pequeños, sin importar la edad. O sea, ya no hay esa cuestión de antes de que solamente si es menor de 4 años, por ejemplo, no. Ahora también se utilizan otras técnicas que tienen que ver con el lenguaje corporal, el lenguaje facial, los ponen a dibujar o dinámicas de jueguitos así, para que puedan ellos expresarse. Y obviamente, como más adelante lo vamos a analizar, pues hay la presencia de una persona especializada en el tema, ¿sí? Un psicólogo con especialidad en desarrollo infantil. Más adelante vamos a abundar sobre eso. Pero sí, ya no es un impedimento el hecho de la edad, ¿sí? Claro, obviamente la persona especialista nos va a decir si es o no factible obtener información de ese niño, esa niña, ese adolescente, o niña o niño en este caso, que son de corta edad. Claro, ¿Mm? Sí. Y también otra cosa muy importante, el lenguaje, ¿sí? A los niños se les tiene que hablar con un lenguaje muy sencillo. Eso es algo que debemos de tener en cuenta, transmitirle confianza, ¿verdad? Sí, que esta audiencia es privada, no es al público. Sí, eso lo vamos a tratar más adelante, Jorge. Con relación a
a la segunda directriz que establece el artículo 558, creo que Lupita tú nos ibas a comentar. Que sí. Una de las novedades de este código, que precisamente ya lo estábamos comentando anticipadamente, es que ahora al niño, niña y adolescente no nada más se le escucha en presencia del tutor o tutora designada de una dependencia pública, que generalmente es del DIF municipal, y en presencia del agente del Ministerio Público, sino la novedad ahora es que también debe estar un psicólogo, preferentemente especialista en desarrollo infantil. De aquí viene la novedad de la presencia, ya va a ser un grupo interdisciplinario. El protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y de la adolescencia precisamente ha establecido que se obtienen mejores resultados cuando está un psicólogo, porque precisamente el psicólogo puede determinar en ese momento de la entrevista. Primero sirve como canal de comunicación, niño, niña, adolescente con relación al juez, el psicólogo. Y segundo, si observa alguna cuestión relativa que el niño ya trae un problema de salud mental, puede detectarlo a tiempo, a temprana edad. Entonces eso es muy factible que resulte, y de ahí la intervención de estos especialistas ahora en la escucha de niñas, niños y adolescentes. Sí, es una novedad muy favorable ahora en este nuevo Código Nacional, porque a diferencia de su Código Familiar, si recuerdan ustedes, pues ahí sí no se exigía la presencia de un psicólogo, mucho menos especialista en desarrollo infantil. En la práctica sí llegamos a hacerlo, ustedes ya lo hemos compartido, que solamente en casos excepcionales, ¿no? Cuando veíamos que la situación lo ameritaba. Y incluso lo que hacíamos también era de que previamente pedíamos al psicólogo o a la psicóloga que hiciera una valoración, o que haga una valoración de esa niña, niño o adolescente antes de mandarlo llamar para su escucha en audiencia, en presencia de la autoridad jurisdiccional. Ahora ya es un requisito, ya no es opcional, ¿verdad? Claro, agregando abundante en esto, hay que establecer que esta fracción segunda establece que debe estar presente, dice agente del Ministerio Público. Esto tendrá que modificarse, puesto que ya cambió a Fiscalía, y la tutora especial y además el equipo interdisciplinario que están indicando. Aquí hay que resaltar que es un gran avance, puesto que el Código Familiar establecía que obligatoriamente tendría que estar la fiscal y opcional el tutor, así lo establece los artículos 1014, 1016 y 1017 del Código Familiar. Sí, tienes razón, Jorge, muchas gracias. Bueno, ya pasando a la tercera directriz, para que el tiempo nos está comiendo, me parece, también establece que esa entrevista con niñas, niñas o adolescentes se exceptúa del principio de contradicción. Recordemos que el principio de contradicción es uno de los principios fundamentales en la oralidad familiar. Son los juicios orales, bueno, en este caso familiares, y ahora van a ser también civiles, pero estamos centrados en la materia familiar. Aquí ya no hay ese principio, quiere decir que no está sujeto a debate, no hay un interrogatorio de forma directa hacia la niña, niño o adolescente, ni por parte del juez, ni por parte de los abogados que representan a las partes, ¿sí? Aquí se trata de que el niño, o la niña o adolescente, se conduzca con libertad, ¿no? Y también, bien importante, no es una audiencia pública, porque se tiene que preservar el principio de confidencialidad y de privacidad de la niña, niño o adolescente. No se le puede exponer al escrutinio público. No es una audiencia con presencia de abogados, con presencia de partes o con presencia de gente extraña, sino que es una audiencia privada, únicamente, como ya lo comentábamos, con presencia del equipo multidisciplinario del que ya se hizo alusión y con preguntas abiertas e encaminadas, precisamente, que es muy importante la presencia del psicólogo especialista en desarrollo infantil, porque él es la persona que se va a encargar de conducir esa audiencia de escucha de la niña, niño o adolescente, porque muchas veces los jueces, por más que tratemos de prepararlos en temas al respecto, pues nunca es suficiente, ¿verdad? No hay como que zapatero tus zapatos. Entonces todo va a ser a través precisamente del psicólogo, o la persona en psicología con especialidad en desarrollo infantil. Yo quiero agregar algo, Pati, Jorge, algo bien importante.
La escucha de niños, niñas y adolescentes está exceptuada de contradicción. Primero hay que recordar que el principio de contradicción está propiamente dado para las pruebas, es decir, está íntimamente relacionado con el derecho de defensa. Así es. Ahora, cuando tienes ese derecho de defensa, es decir, estás en un conflicto, una de las partes te ofrece un medio de convicción, se lo admiten, la otra parte tiene la facultad de alegar, de refutar o incluso de ofertar otros medios de convicción, precisamente atendiendo a su derecho de defensa, para refutar esa información que te está proporcionando. Entonces, de ahí que la escucha de infantes y adolescentes no está sujeta a este principio de contradicción y por eso debe estar resguardada y debe ser confidencial. Sí. Yo quiero agregar además, hablando de la discrecionalidad y la confidencialidad, en este tipo de grabaciones la cámara va en la parte posterior del menor sin que salga el rostro y no se mencionan los nombres, únicamente iniciales. Así es, sí, Compañera. todo eso tiene que ver. Bueno, para ir avanzando, porque sí nos está comiendo el tiempo, con relación a la siguiente directriz que se está prevista en la fracción cuarta, te corresponde, Jorge, hacernos un comentario al respecto. Claro, aquí en este caso se procura que el niño se encuentre solo, simplemente con el juez, el secretario que hace la presentación, el fiscal, la tutora, el psicólogo. Sin embargo, podemos requerir que esté la presencia del padre, la madre o alguna persona de su confianza, más que nada cuando se revele algún tipo de violencia o el niño esté temeroso ante personas que realmente son desconocidas. ¿Sí? Sí, bueno, estamos aquí hablando de un caso de excepción, ¿no? O sea, la regla general está prevista en la fracción tercera, que ya comentamos, pero hay un caso de excepción, que es cuando haya violencia sexual infantil o por otra naturaleza, no necesariamente eso, ¿verdad? Porque dice particularmente, no únicamente. Entonces, aquí sí sería necesaria la presencia de una persona que sirva de apoyo para que esa niño o adolescente se pueda desenvolver y pueda aportar la información que se necesita. ¿No es así, Lupita? Sí, así es. Y de hecho, precisamente el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y de adolescencia, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amplifica precisamente este término y dice que puede ser cualquier familiar, alguna trabajadora social, incluso la persona que lo cuida, un profesor, una profesora. Y precisamente en torno a este tema, la otra vez les estaba comentando que conocí de un caso y me saltó a la vista precisamente esta cuestión tan importante. Conocí de un caso en donde un niño estaba siendo objeto de violencia sexual, no lo detectó, no lo había detectado la persona, el adulto que lo tenía bajo su resguardo, bajo su cuidado. Quien lo detectó fue la maestra, porque empezó a notar en el niño conductas, anormales, como que se aislaba, no trabajaba, ya no participaba. Bueno, al final la maestra de manera muy sutil se acercó al niño, el niño le pudo revelar lo que estaba pasando. Se hicieron las indagatorias correspondientes y demás, las denuncias pertinentes por parte de la dirección, pero aquí a lo que voy precisamente, si a ese niño se le tuviera que mandar llamar en un procedimiento de naturaleza familiar, ¿quién sería la persona apropiada? Porque el niño sintió más confianza con la maestra para revelar lo que le estaba ocurriendo, a que probablemente se lo dijera a otro familiar. Entonces, de ahí la importancia de que ahora el niño, niña y adolescente esté acompañado por una persona de su confianza. Sí, precisamente por eso no es una regla estricta lo que dice aquí, que a través de un familiar o una persona profesional. Y dentro de la persona profesional no necesariamente el terapeuta, ¿verdad? El psicólogo o el psiquiatra, sino en este caso la maestra, la profesora, que es la que tuvo el primer contacto con ese niño abusado, y que en un momento dado, si comparece ante un tribunal, pues la persona idónea para acompañarlo sería ella, ¿verdad? Precisamente. Bueno, ya siguiendo con la siguiente directriz, la quinta, Lupita, ¿te corresponde? Sí, estas audiencias deben de ser videograbadas, ya es una obligación y es una cuestión bien importante. Deben de ser videograbadas
con la finalidad de evitar repetición y la revictimización. Digo que es una cuestión bien importante porque en una ocasión platicando con compañeros, jueces, no todos hacen la escucha de niños, niñas y adolescentes videograbadas. Únicamente lo hacen cuando se trate de un asunto en donde se evidencian cuestiones de violencia familiar o de otro tipo, pero graves. Y entonces, bajo esa tesitura, se puede decir que no hay uniformidad en cuanto a criterios. Hay quienes sí lo hacen, hay quienes no. Entonces, ahora la nueva disposición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares obliga a que deban de ser videograbadas. Otra cosa muy importante. Ya estas comparecencias, los datos que arroje la información que del niño, niña y adolescente, será tomado en cuenta por el órgano jurisdiccional, atendiendo obviamente a lo que ya comentaba Jorge, a la edad y madurez del niño, al contexto social y familiar en que se desenvuelve también, y yo agregaría, ¿por qué no?, económico, a la cuestión étnica, bueno, que guarda relación también con lo social, pero si nos vamos a aspectos más amplios, sería en todo ese contexto en que se desenvuelve el menor, puede ser analizada su escucha. Obviamente esto relacionado también con la prueba pericial en psicología que se hubiere desahogado al respecto, y estas pruebas pueden decretarse de manera anticipada. Esa es una novedad también. Bueno, ya se venían decretando, pero ahora ya es una obligación porque así lo establece el código. Sí, es muy interesante lo que comentas, Lupita, porque efectivamente ahora ya no se va a permitir que está llamando a los niños una y otra vez como suele suceder. Me ha tocado conocer asuntos en los que no me correspondía hacerlo, porque yo sí soy muy estricta en eso de no molestar a los niños más de lo necesario. Pero hay juzgadoras, compañeros juzgadores, que sí, hasta 2, 3 ocasiones, o hasta 4 incluso, los mandan llamar. Entonces ahora se trata precisamente de no revictimizarlos, no estresarlos más de lo necesario. Por eso se hace esa videograbación y va a ser la única comparecencia. Incluso no se permite darle copia a las partes. Podrán imponerse de su contenido yendo al tribunal y ahí se les va a reproducir esa grabación, pero no podrán llevarse copia. ¿Para qué? Para que no evitar que vayan a hacer difusión indebida de esa escucha de esos niños ni adolescentes, porque se le está, como tribunales, estamos tratando de garantizar su privacidad y su confidencialidad. Entonces, no sería justo que esas grabaciones anduvieran circulando por ahí. También es muy importante aquí que habla de la prueba pericial psicológica, no habla de que tenga que ser antes o después. Sin embargo, eso lo podemos obtener a través de la observación general número 12 y también del protocolo para escucha de niñas de la infancia y de la adolescencia, donde hace referencia a que previo a la escucha se debe preparar a la niña, niño o adolescente a través del psicólogo, ¿sí? El psicólogo o la psicóloga, la persona profesionista en psicología, va a ser el primer contacto y va a ser quien prepare todo para que esa niña, niño o adolescente pueda comparecer ante el tribunal. No sé si quieren hacer algún otro comentario con relación. Incluso se acuerdan, bueno, perdón, Pati, que le estábamos comentando anteriormente, ¿qué tan viable resulta, hablando de esta cuestión de la no revictimización, de la no repetición y demás? Tomando el caso que les había comentado, ¿qué pasa cuando en un asunto de naturaleza familiar, pérdida de la patria potestad, fundada en que uno de los progenitores abusó o se dio una violencia sexual en su perjuicio, y presentan un asunto en materia familiar sobre pérdida de la patria potestad fundado en esto? Exhiben copias certificadas de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, en cuya carpeta de investigación ya se emitió el testimonio de ese niño, niña o adolescente. ¿Qué tan viable resulta que se le vuelva a mandar llamar en el procedimiento familiar, que es otro derecho cuestionado? Allá la materia penal es uno, ¿no?, lo relativo a su libertad y otros derechos vulnerados.
pero acá en la materia familiar es diferente. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues muy interesante tu pregunta, Lupita. Aquí Jorge, no sé Yo si quiere, creo a ver. que en este caso sí es importante llamarlo para conocer, saber su sentir, simplemente no tocar esos temas para no abrir la herida, es decir, no revictimizarlo o hacerlo sentir mal, simplemente es preguntarle con quién vive, a qué escuela va, saber sus condiciones generales y con quién está viviendo, en general, si está acudiendo a la escuela y a quién le tiene más confianza, si tiene amigos, sobre todo para saber en qué condiciones se encuentra psicológicamente y así tomar las medidas pertinentes para ver si se le da un tratamiento psicológico, si es necesario, o si no, simplemente comunicarlo al DIF o a la fiscalía. Bueno, muy interesante los temas que estamos abordando el día de hoy, pero tenemos ya que empezar a hacer el cierre y pues quiero preguntarles, Lupita, Jorge, si quieren hacer algún comentario con relación a ese tema que hemos desarrollado el día de hoy. Sí, son aspectos novedosos, la mayoría de lo que estamos comentando. Se requiere efectivamente, como ya lo habían comentado compañeros, una infraestructura. Se requiere de mucho apoyo por parte del gobierno federal, local, para poder echar a andar este proyecto tan ambicioso. Claro, Jorge. aquí lo que estoy pensando es que efectivamente necesita mucho apoyo para la infraestructura, puesto que nosotros nos consta, nosotros somos el juez primero, la juez segundo y yo soy el juez mixto, compartimos a la misma fiscal y a la misma tutora, incluso con ejecución y con el juzgado menor. Es decir, no únicamente contamos con 2 personas, se necesita más infraestructura y hacerles saber que por parte del DIF no cuenta con muchos psicólogos, pero aquí es esencial que sea contratados más personal con esta finalidad, con alguna especialidad en niños, niñas y adolescentes. Pues sí, esperemos que sí se concrete, como ya les comenté, en la exposición de motivos al menos está previsto esa circunstancia de que el Congreso de la Unión va a dotar a los estados precisamente de esa infraestructura tanto material como humana. Y ya también como último comentario respecto a la última parte que comentaste, Lupita, de que estas pruebas pueden decretarse de forma anticipada, o sea, me refiero tanto a la escucha de niñas, niños o adolescentes como la prueba pericial que se les va a practicar. Aquí la prueba anticipada no viene prevista propiamente en el Código Nacional. Esta es una novedad, ¿verdad? En materia penal sí sucede. Entonces quiere decir que no hay necesidad de esperarse hasta la audiencia de juicio para que se pueda verificar o se puedan desahogar estas pruebas, tanto la pericial en psicología como la escucha de los niños y adolescentes. ¿Algo se quieren agregar antes de cerrar esta cápsula? Eso. Todo está bien. Bueno, pues muchas gracias, de verdad me dio mucho gusto platicar con ambos. Gracias, Sandra. Muy nutrida esta plática. Gracias, nos vemos entonces.